buenas tardes. Me uno a todos los agradecimientos de Ilse, al maestro San José, a Analú, a todos los organizadores de este encuentro, y bueno, considero que es un honor, pero también un compromiso estar en una mesa, en un encuentro de la Academia Mexicana de la Lengua. Mi tema son dos narradores del Aguascalientes decimonónico. Me he dedicado un poquito a investigar la literatura del siglo XIX, pero sobre todo en Aguascalientes. Desde que hicimos la maestría nos sembraron la inquietud de meternos a los archivos, y bueno, las personas aquí decían que no había nada rescatable en el siglo XIX. Sin embargo, pues nuestra sorpresa fue grande porque encontramos muchas cosas importantes. Mi compañera y amiga de grata memoria, la maestra Elena Alcalá, a quien Jorge Ávila le dedicó su ponencia, encontró lo que se consideraría la primera novela en Aguascalientes en el siglo XIX. Posteriormente, yo también hurgando por ahí, me encontré con el personaje que yo estaba investigando, Jesús Fructuoso López. También tenía una novela. Poco a poco, cuando me invitaron a esto, capté que había un cierto paralelo entre los escritores. Jesús Fructuoso López y Antonio Cornejo, el autor de Ángela y Ricardo, la novela que rescató mi amiga Adelina, y El asalto a Teotihuacán de Jesús Fructuoso López. Hay muchos paralelos en la vida de estos escritores. Antonio Cornejo nació un día de 1821, sin precisar la fecha, en la ciudad de Aguascalientes, hijo de José María Cornejo y de Juliana Fuentes. En una familia de escasos recursos, y poco es lo que sabemos de su infancia y primera juventud. Jesús Fructuoso López nació en Calvillo, y ayer vimos el habla de Calvillo, y me hizo recordar, Angie, muchas cositas de los textos de López, que son ahí como partes del habla de Calvillo y que vienen desde el siglo XIX. López nació en 1830, hijo de José Antonio López de Nava y María Ignacia Ruiz de Tagle. Estudió en el Colegio Militar. Antonio Cornejo contrajo matrimonio en 1847 y tuvo dos hijos que la maestra Adelina logró rastrear. López casó en 1852 y también le conocemos, de cierto, dos hijos. No hemos podido meternos más por allá. Ambos, como medio para sobrevivir, se dedicaron al periodismo, un medio eficaz de información, cito, tan antiguo como la necesidad social de comunicar que tiene todo individuo, en el que se permitía en el siglo XIX la expresión personal de las ideas y la de los sentimientos. De la literatura y el periodismo, Cornejo y López derivaron a la política, caso frecuente en ese tiempo. Pertenecieron a la segunda generación de liberales, la de los militantes radicales y exaltados que, como ellos, igual tomaban el fusil que la pluma y hablaban en las tribunas del Congreso. Vivieron prácticamente todas las luchas del siglo XIX, posteriores a la independencia, es decir, Guerra de los Pasteles, invasión norteamericana, intervención francesa, el imperio. Desde 1857, cuando todavía Aguascalientes era un partido de Zacatecas, recuerde que Antonio López de Santana había dado la independencia por allá en 1835, pero de nueva cuenta se volvió a unir a Zacatecas, y no va a ser Aguascalientes un estado independiente hasta la Constitución de 1858. Los escritores estaban activos en la política dentro de un partido que Agustín R. González, el historiador de Aguascalientes, le llamó Partido Duendil, porque editaba un periódico llamado El Duende. Cornejo desde los 17 años había participado en actividades periodísticas, colaborando con Diego Pérez de Ortigoza en La Estrella Polar, un periódico autonomista, es decir, que buscaba la independencia de Aguascalientes. Y en 1848 publicó algunos versos en El Patriota, que es un periódico oficial de Aguascalientes. Uno de sus poemas se titulaba El Gondolero, que ya tiene una cierta, podríamos considerar como un antecedente de la novela Ángela y Ricardo, que se va a ubicar precisamente en Venecia y que fue publicada en 1850, por eso es considerada la primera novela de Aguascalientes, en un periódico literario, periódico de literatura y de bellas artes llamado La Imitación. La novela de López también tiene un antecedente en una narración que el mismo López publicó en su antología llamada Potpurrí. La antología es de 1893 y
pero él había publicado en muchos periódicos y sus escritos se habían perdido por ahí. Esta narración que él publica en Potpourri se llama Boda y fandango al aire libre. De la novela no sabemos la fecha de escritura, porque no fue publicada en su momento, hasta donde sabemos. El manuscrito del asalto a Teocaltiche y Nochistlán fue localizado en el archivo del licenciado Carlos Salas López por Jesús Gómez Serrano y fue publicada por el Colegio de Jalisco en Yelina en 1994. Antonio Cornejo fue diputado local y secretario de gobierno. Jesús Fructuoso López se desempeñó como jefe político y como diputado federal después del triunfo de la República. En 1866 nuestros escritores pasaron una dura prueba, ya que fueron apresados junto con un grupo de liberales y estuvieron a punto de ser fusilados. Cornejo en 1861 publicó El Porvenir. Más adelante dirigió El Republicano, luego La Revista, que era un periódico oficial del Estado. En 1865 La Libertad de México, que era político y literario. Y en 1870 colaboró con el Jicote, este periodiquito contestatario en donde Guadalupe Posada publicó sus primeras caricaturas. En 1876 fundó un semanario titulado La Voz de Aguascalientes. Cornejo murió de pleuresía en 1875. Los primeros periódicos dirigidos por Jesús López fueron durante la Guerra de Reforma y solo se conocen por referencias de los historiadores, no hay físicamente en el archivo nada. En 1859 La Voz de la Alianza, La Revista en 1860, esa misma que después fue dirigida por Antonio Cornejo. También publicó La Serenata y durante los años del Imperio López colaboró en algunas publicaciones locales, como en el caso de La Libertad de México de Cornejo. En 1871 puso en circulación La Balanza de Astrea. En 1873 tuvo El Cascabel, en 1880 La Tempestad, pero también colaboró en El Instructor, el periódico que tanto investigó nuestro compañero Paco. A partir de 1867, en que como diputado debía permanecer por temporadas en la capital de la República, publicó en periódicos como El Correo de Comercio y El Eco de Ambos Mundos, para los cuales escribió crónicas teatrales manifestando sus ideas acerca de la literatura. López murió en 1901, curiosamente siendo diputado por Sinaloa. Ahora, las novelas. Pasemos ahora a un análisis de Ángela y Ricardo y el asalto a Teocaltiche y Nochistlán.